Habla Gustavo Petro desde Meta Colombia en este momento. Vamos a escucharlo. Más difíciles, cada vez aparecen más datos. Solo hablando de la última época de apropiación de tierras, estamos hablando de 90.000 campesinos, la mayoría campesinas, sus hijos, asesinados incluso en fosas comunes. Más o menos 60.000 desaparecidos que ahora empiezan a aparecer investigaciones judiciales que incluso disminuyen esas cifras porque se plantea ya el encuentro de los cadáveres, el hallazgo de la verdad. Veníamos acongojados. Yo hice el primer debate siendo parlamentario. Estaba el ministro de Defensa en ese entonces, Juan Manuel Santos, al frente mío, en un gobierno anterior, el de Álvaro Uribe Vélez, y el primer debate tenía que ver con lo que llamaron mal llamado los falsos positivos, que no es más que un crimen contra la humanidad, así se denomina en el Estatuto de Roma. Allá en sus artículos, como una especie de código penal donde solo están los delitos que llaman crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes que en conjunto se denominan crímenes contra la humanidad. Pues hemos descubierto ahora los jueces, no nosotros, que no se trataba de 6.402 jovencitos, jovencitas, la mayoría jóvenes, disfrazados, los entregaron así a la muerte de guerrilleros, dados de baja en combates a los que nunca fueron, eran urbanos, eran de barrios populares. Una historia dantesca que hasta ahora empieza a conocer. Miles y miles de soldados son juzgados por la JEP, pero no han sido juzgados los mandos civiles, comenzando por el ministro de Defensa de esa época, que escribió la resolución 039, se la leía al Congreso de la República y a la opinión pública que pudiera enterarse de ese debate, y que daba unos premios por ascensos, por medallas, por comida, llegamos a saber. Era tanto el hambre en el ejército que parecía fácil llevar a un soldado a matar a alguien que nunca había visto, fusilado, y que no se trataba más que alguien como él, igual de pobre, igual de hambriento, que no tenía uniforme, que pensaba quizás ser trabajador por allí, o quizás el sueño de estudiar, y nunca le dieron la mano, sino que lo subieron a un camión y en algún lugar recóndito, muy lejos de su casa, a centenares de kilómetros de su casa, donde pudiera aparecer como real el que hubiera él estado en un combate, le ponían tan mal el uniforme que aparecieron con las botas al revés. Y ya no son 6.402, sino que sumados, y entonces ya no hablamos de un gobierno, hablamos de una época de la historia de Colombia que yo creí que con mi gobierno iba a terminar y que comenzábamos una nueva época, esa época que creo yo acabé, suma ahora 21.500 jóvenes y campesinos convertidos en los mal llamados falsos positivos desde 1971
hasta el año 2022. Estamos hablando de 55 años de edad, más o menos. Una época, ya no un gobierno, donde era costumbre que la población civil de Colombia, sobre todo la juvenil y la campesina, fueran masacrados uno por uno en pocos grupos, simplemente para hacerlos aparecer como bajas sobre la guerrilla y a cambio de algún título, de algún ascenso, de algún premio, de alguna medalla. 21.000 personas, eso se llama un crimen contra la humanidad, sobre el cual hay que pensar y repensar. Años antes de ese 71, toda esta tierra, el llano y el piedemonte, eran testigos de algo todavía más difícil, quizás yo no la viví. Nuestros abuelos cuentan que aquí tocó que se armaran 10.000 campesinos de a caballo, algunos supongo, algunos que no pensaban en ser guerreros, tuvieron que comandar. Guadalupe Salcedo, todos de los llaneros, que solo se había visto tal cosa quizás, y ahí sí no tenemos muchos recuerdos, solo quedan cuadros de la época de Bolívar, llegando desde su Venezuela por el Páramo, por Casanare, por Arauca, para llegar a Boyacá y pasar a Bogotá. Y entonces los llaneros, la gente del llano, se identificó desde entonces, hace siglos ya, como la gente de la libertad. Y podríamos decir que así creció este pueblo. Seguro tiene datos más atrás, indígenas. Seguro que pasó la esclavitud por algún lado en la colonia. Seguro que hubo trochas, etcétera. Pero en realidad la historia por lo menos reconoce a este pueblo como el pueblo de la libertad, el que ayudó a Bolívar, el que no lo dejó de fallecer, hasta que esta bandera que hoy izamos, que no tiene barras ni estrellas, a esas algunos le gritan lealtad, pero a esta todos los 55 millones de colombianos y colombianas sí que le gritamos lealtad. ¿Qué habrá pasado del pueblo de la libertad, de los llaneros, con la defensa de la libertad hoy? ¿Pensaremos igual? ¿Habrá cambiado tanto la historia? Porque la historia cambia, que incluso se puede volver en su contrario. Tal habrán sido los conflictos contemporáneos ya, que quizás esta bandera tricolor ha perdido su significado, que no era más sino el azul y el rojo de la bandera de Haití, que ahora censuran en un mundial de fútbol. Sus camisetas hechas en Colombia las censuran, pero que era y es azul y roja, porque Bolívar llegó allá entristecido de sus derrotas. Hemos arado en el mar, decía siempre Bolívar, decepcionado. Y allá en esas islas de Jamaica y Haití, fue la gente negra que se había liberado de ser esclava a sí misma, derrotando el mayor imperio del mundo y derrotando el mayor ejército del mundo en sus propias tierras,
200.000 que tenían la bandera azul y roja, pero atravesada por una franja blanca que no significaba más sino el color de sus pies, de sus pieles. Por eso la bandera de Haití quitó la franja blanca. Es la misma, pero es que era enarbolado por esclavos emancipados, por emancipadores negros y esclavas, y entonces no se veían reflejados ellos y ellas en una bandera que fuese azul, blanca y roja, sino en una sola, que era roja y azul, azul y roja, y esa es la mitad de nuestra bandera. Porque Bolívar se la trajo. La primera bandera la hicieron las esclavas que se habían liberado en Haití, en Jacmel, donde estuve. Y fue Miranda y fue Bolívar el que les recomendó colocar la franja amarilla, que no era de los colores rubios de ninguna europea, sino que era el sol brillante del Caribe. Y así llegó esta tricolor a nuestra tierra. Y significa lo mismo que Haití, solo que de 3 colores. Libertad, libertad y libertad. Y así se hizo victoriosa. Es una bandera contra la esclavitud. Es una bandera por la libertad. Y es una bandera por la vida. Y está aquí entre nosotros. Y tendrá cada colombiano y colombiana que decidir el día domingo si la cambia por una bandera norteamericana. Y no tengo nada contra Estados Unidos, he leído su historia, pero es una grosería con Colombia que un presidente extranjero intente, a partir de dinero sucio del narcotráfico del señor Juan Orlando Hernández, a quien indultó, con otro dinero sucio del genocida que asesinó 22.000 bebés en Gaza, y ambos juntos con un señor que se llama Milei, que transformó la gran Argentina en uno de los peores, más pobres países del mundo, en donde en lugar de comer carne ahora comen burro, y que comparado con Colombia de este gobierno, nosotros hacemos crear 50 empresas al día, y el señor Milei hace quebrar 30 empresas por día. Vamos a cambiar esta época que iniciamos por volver atrás a la época en donde 21.000 jóvenes fueron fusilados, donde 700.000 personas fueron asesinadas desde el 9 de abril del 48. Y fue por eso que Guadalupe Salcedo se levantó en estas tierras, porque no quería más asesinatos de una manera de pensar de la época que enarbolaba una bandera roja liberal. Destriparon liberales, incluso a Guadalupe Salcedo, por un sargento bruto de la policía en el barrio Los Mártires de Bogotá. Pero me pregunto yo, ¿volvemos a esas épocas? Latinoamérica, estábamos escuchando a Gustavo Petro, presidente de Colombia. En este momento, Gustavo Petro está en sus últimos meses como presidente. Estamos a unos días nada más del balotaje. Habla de los Estados Unidos, habla de la Argentina, brinda datos que seguramente falta argumento, ¿no?, para sostenerlos. Vamos a ahondar en esta noticia y avanzamos con la misma Colombia, esta vez para hablar de Verónica Alcocer.
Y el embajador de Suecia, que hizo polémicas afirmaciones sobre la ex primera dama y su estancia en Estocolmo. En aquellas épocas de Guadalupe se pedía